Muy buenas tardes, noches, estimados televidentes y radioyentes, comenzando la semana. Ponemos hoy sobre la mesa un acontecimiento que tuvo lugar esta mañana en las afueras de La Habana. Estoy hablando de Expo Cuba, el recinto ferial más grande e importante del país, donde se acaba de inaugurar este domingo la 32ª edición de la Feria Internacional de La Habana, la mayor bolsa comercial del país, que ha dado un giro en esta ocasión para ser la promotora fundamental de la carpeta o la cartera de oportunidades del país para la inversión extranjera. Pero de eso tendremos detalles con nuestro primer invitado de hoy. En el segundo momento vamos a estar hablando de cómo se sigue calentando la situación en Palestina a propósito de las últimas decisiones del gobierno israelí y los ataques, el cierre de la explanada de las mezquitas, detalles que tendremos también comentando con Juan Duflar a propósito además de que Suecia haya reconocido al Estado palestino. Son los dos temas que vamos a analizar hoy. También tendremos la habitual esquina. Ya les presento a nuestro primer invitado, Orlando Hernández Guillén. Es el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, miembro del comité organizador de la feria, y va a estar comentándonos esta importante noticia. Empezamos ya, comenzando la semana con acontecimientos de mucho interés para Cuba y también para el mundo. Siempre en los grandes acontecimientos, con la noticia y el análisis oportuno. Calificaron a este evento como el más importante evento político del mundo. Y estoy optimista con la delegación cubana. Para que se restituya el orden en Honduras. Mesa Redonda, año 15. Y antes de entrar en el tema de la Feria de La Habana, yo creo que es obligado comentar lo que sin dudas es el acontecimiento noticioso de hoy, al menos para Cuba y también, ¿por qué no?, para las no relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. En el día de ayer, en el tercer editorial del periódico New York Times, el quinto si se considera también los editoriales personales que firmó Londoño, el jefe de la página editorial del New York Times, volvió a pronunciarse en relación con la necesidad de acabar con la no relación entre Cuba y los Estados Unidos. El New York Times hizo un llamado para un canje de presos con Cuba. Es lo que publica hoy como noticia más importante el sitio web Cuba Debate, también la página web del periódico de los trabajadores en Cuba. En un editorial publicado en The New York Times este lunes 3 de noviembre en inglés y español, el comité editorial hizo un llamado para un canje de presos entre los 3 miembros de los 5 cubanos todavía encarcelados en Estados Unidos y Alan Gross encarcelado en Cuba. Esto es un importante desarrollo, según comenta el periódico Trabajadores. El editorial comenta que conmutar la sentencia de los 5 sería justificable si se tiene en consideración el largo periodo que han estado presos, las críticas válidas que han surgido respecto a la integridad del proceso judicial que enfrentaron y los posibles beneficios que un canje podría representar para lograr un acercamiento bilateral. Urgen una resolución rápida para Alan Gross a través de un canje humanitario, dice el editorial del New York Times, que detalla el caso de Gerardo Hernández y la opinión de la jueza federal Phyllis Kravich. Recuerden aquella jueza que cuando el primer panel de Atlanta decretó que había que volver a hacer un juicio porque había estado totalmente contaminado el juicio en Miami, aquel panel de 3 jueces de Atlanta, pues la jueza Phyllis Kravich fue la que más argumentos puso, y este editorial recuerda que ella insistía que la Fiscalía del gobierno no tenía fundamentos para condenar a Gerardo por el llamado cargo de conspiración para cometer asesinato. Ella formó parte de aquel panel de 3 jueces que revocó las condenas de los 5 en el 2005. Los casos de Gerardo y de Ramón y Antonio Guerrero están todavía en activa apelación de habeas corpus. Un acontecimiento sin duda que llama la atención hoy de la prensa cubana e internacional y que tiene que ver con el editorial, el tercero en menos de un mes, el quinto si se consideran los que individualmente escribió el responsable de la página editorial, y donde coincide evidentemente con la posición también de Cuba en el sentido de que los 5
el caso de los 5 era el principal obstáculo para una solución, para un arreglo entre los dos países, se suma con este criterio el New York Times. Llamo la atención sobre esto y entramos ya en materia de nuestra mesa redonda de hoy, comenzando la semana. Les decía que hoy el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmier Díaz, presentó la cartera de oportunidades en el recinto ferial de Expo Cuba, en la 32ª edición de la Feria Internacional de La Habana. Estamos a la espera de un reporte de Rosana Thompson Casamayor del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, en lo que quizás se aproxima. Vamos a comenzar conversando con Orlando Hernández Guillén sobre este aspecto. Orlando, ¿cuán importante? Esta cartera, primero vamos a decirle a los que no estén enterados, ¿en qué consiste la llamada cartera de oportunidades? Creo que no es exactamente una cartera, sino un libro que tiene usted ahí al lado. Sí, bueno, buenas noches a Arlene y a todos los televidentes. Sí, evidentemente no es una cartera, sino es este libro que recoge 246 proyectos en donde Cuba... Proyectos de inversión dentro de Cuba. En Cuba, en donde las entidades cubanas han venido trabajando, las empresas y los organismos también, a partir de las definiciones de políticas sectoriales que el país ha establecido para cada sector de la economía en estos últimos años, de una manera perspectiva. Entonces esas entidades han ido identificando dónde con esa política pueden presentar a contrapartes extranjeras un proyecto que puede convertirse después en una empresa mixta, una asociación económica, una forma de relacionamiento con el capital extranjero. Son 246 proyectos. 246 proyectos y el monto es de cerca de 8.800 millones de dólares, el monto que tendrían estos proyectos. En su conjunto. En su conjunto. Esto está por sectores, sí. Los distintos sectores, incluye también la zona de desarrollo especial del Mariel. Hay 25 proyectos que están formulados dentro del contexto de la zona especial de desarrollo. Yo estuve revisando la cartera de oportunidades, había una advertencia al principio que esta cartera no quería decir que todo lo que viene dentro de ella ya es un contrato, un negocio escrito. Se trata de una información preliminar de la que deben disponer quienes estén interesados en negociar con Cuba en determinados sectores. Se trata de una indicación para las contrapartes nuestras de donde ya tenemos definido que puede haber un negocio con el capital extranjero y las condiciones básicas en que estaríamos dispuestos a realizar ese negocio. Tiene además números sacados, un estudio de prefactibilidad, que es una información muy importante para cualquier contraparte que quiera acercarse a una posibilidad de invertir en Cuba, y pues garantiza que las decisiones que puedan tomarse por la contraparte extranjera, de conjunto con la contraparte cubana, puedan tener un curso relativamente rápido. Claro. Ahora, esta presentación que hizo el ministro tiene que ver con los lineamientos de la actualización del modelo económico cubano. Están contenidos ahí, es decir, cuando se habla de las 264 proyectos, se está hablando de la prioridad que también presentó por escrito la ley en marzo pasado, en el sentido de que hay 11 sectores que son los priorizados del país. Sí, aquí la presentación de los distintos proyectos que se presentaron de forma general estuvo antecedida, y lo que está también recogido en la cartera, de una información del proceso de actualización del modelo económico, específicamente en el sector de las relaciones económicas externas,
en su vinculación con el capital extranjero, el capital foráneo. Y entonces ahí había una información sobre, primero esto que yo decía, bueno, las políticas sectoriales que se han venido trabajando, después las modificaciones que Cuba ha ido implementando en su legislación, primero la zona económica, zona especial de desarrollo del Mariel, que fue su lanzamiento en la feria anterior, y ahora con la ley nueva, la ley 118, se hace una explicación de esa ley y se ponen las bondades y los atractivos que esa ley representa para un inversionista extranjero con relación a lo que hay para la economía nacional o lo que había anteriormente. No hay contradicción en que se habló en el momento de la presentación de la ley de que el país estaba necesitando una inversión de unos 2.000 millones de dólares anuales, y estos 8.000 millones, 8.800 millones que plantea la cartera de negocios. No, lo que se dijo, que algo que ya se había expresado en la Asamblea Nacional, que el país requiere un incremento importante en su nivel de ahorro, en su nivel de inversión, para poder alcanzar tasas de crecimiento superiores a las que hemos venido teniendo. En estos momentos, con las inversiones que estamos teniendo del orden del 12%, el crecimiento estos últimos años ha estado fluctuando entre el 2,5%, ahí alrededor, un poco menos, un poco más. Y para garantizar el desarrollo que necesita el país, que quiere el país, hay que invertir no menos del 20% del PIB. Esa parte suplementaria de inversión, una parte tiene que ser aportada a través de la inversión de capital extranjero. Ahora, la pregunta seguramente que más interesa, ¿hay interés en los más de 3.000 empresarios que se dice de 60 países que asisten a esta feria? ¿Han manifestado interés en esta cartera en particular? Sí, bueno, primero hoy pudimos percibir el interés con que fue seguida la presentación que hizo el ministro Malmierca en el teatro de ahí de Expo Cuba y en las distintas salas en donde se proyectó y en las pantallas en donde se proyectaba esta conferencia, y posteriormente hemos visto el interés con que a los distintos lugares donde se indicó que se podía obtener información sobre las carteras de oportunidades, sobre la ley, etcétera, cómo ha concurrido empresarios extranjeros para interesarse por ello. Puedo además decir que en los momentos en donde se han celebrado, ya ha habido varios foros de comités bilaterales empresariales, hoy fue con China, o foros de hombres de negocios, este ha sido un tema presente. Incluso en los días nacionales, también en las intervenciones de las autoridades que nos han visitado, o de las jefes de las delegaciones que han traído empresarios aquí, esto se ha marcado de manera especial, es decir, se ha puesto en evidencia que han estado al corriente de este importante momento que se ha producido en la feria del lanzamiento de la cartera de oportunidades y que han estado interesados en la misma. Bueno, justamente el día de los invitados especiales, hoy fue el día de Rusia y ayer fue China, ¿no? Ayer fue China por la tarde y hoy fue Rusia. Hoy fue Rusia en la mañana. Pues justamente el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrizas, asistió al Día de la República Federativa de Rusia en la feria con una amplia representación en este país de empresas de diversos sectores de la economía, y estuvo presente también el excelentísimo señor Rustam Nurgalievich Minikaknov, presidente de la República de Tatarstán, quien realiza una visita oficial a Cuba. A la vuelta de una pausa vamos a este reporte.
visita de Rusia en la feria, el viceministro de Industrias y Comercio de ese país, Georgi Vladimirovich, y el titular cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, reafirmaron la voluntad mutua de incrementar y diversificar el intercambio bilateral. De la Federación de Rusia asisten a la feria más de 30 empresas de diferentes sectores de la economía con el interés de iniciar o ampliar negocios con Cuba. Hemos venido aquí porque esta es una buena oportunidad de presentar nuestras posibilidades y quisiéramos firmar algunos acuerdos, pero lo más importante es hacerle llegar la esfera a que nosotros nos dedicamos. Con presencia en Cuba desde hace 20 años está la empresa rusa Sesco, dedicada a la comercialización de piezas de repuesto y equipos para la construcción y el transporte, entre otros sectores. Estamos incrementando la cantidad de mercancía que tenemos en almacén de depósito aduanal, que eso es importante, creo que coincide con la política del país, de que los suministradores mantengan aquí también en el país cierta cantidad de mercancía para recortar los ciclos de reaprovisionamiento, etcétera. Yo creo que sí, el balance ha sido muy positivo. Están presentes también la República de Tatarstán, cuyos empresarios calificaron de muy atractivas las propuestas de inversión extranjera en la isla. Fue ocasión para suscribir acuerdos de colaboración en las esferas de la ingeniería genética y la biotecnología, el INDER y entre cámaras de comercio. Trascendente este lunes en la feria fue la presentación de la cartera de oportunidades de negocios por el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Celebran su día Venezuela, México, Uruguay, Argentina y España como país más representado. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, me dicen que ya tenemos el reportaje de Rosana Thompson de la presentación de la cartera de oportunidades. La presentaremos un poquito más adelante. Orlando, esta decisión de que la Feria de La Habana se dedique, digamos, como tenga su plato principal, sea la presentación de la cartera de oportunidades y sea en general la ley de la inversión extranjera como el corazón de esta feria, en cierta medida cambia, no siempre, es decir, la feria era más bien para traer empresarios extranjeros que venían a comprar productos o a ofrecer sus productos a Cuba. Yo diría que no cambia, sino que complementa. Yo creo que la feria mantiene su esencia porque es una feria que es muy útil para el comercio exterior de Cuba. Digamos que facilita la gestión comercial, la visualización directa de productos también representa una posibilidad de muchos técnicos, especialistas cubanos de ver cómo va caminando el mundo en distintos sectores para después determinar si esos productos son utilizables, son buenos, son mejores o no que los que estamos haciendo. Es decir, creo que, y también para la promoción de los productos cubanos y los servicios. La feria tiene un espacio muy importante a todo lo que es en el pabellón cubano, todo lo que es las oportunidades de exportación de Cuba y los servicios médicos, el turismo, etcétera. Y yo creo que eso se mantiene. Y esto se incorpora como una calidad nueva a la feria. Yo creo que está bien la observación que tú haces, en el sentido de que puede en un momento determinado un individuo que viene a vender o un individuo que viene a comprar no sea el individuo que viene a invertir. Y a partir de ahora decía que el año pasado hubo el lanzamiento de Mariel para oportunidades de invertir en la zona de desarrollo económico del Mariel, y ahora es para todo el país. A partir de ahora, junto con el trabajo que tenemos que hacer de traer a la feria a los vendedores o los compradores para Cuba, para la economía cubana, hay que hacer un trabajo también de buscar a los inversionistas, para que vengan específicamente los inversionistas, porque va a ser un momento en donde se va a ir presentando los proyectos y que sea un momento para avanzar en las definiciones que puede haber alrededor de la inversión extranjera. En este momento se van a hacer
aparte de la presentación que hizo el ministro Malmierca, se van a hacer talleres por sectores en donde los interesados podrán profundizar en los conocimientos de cada uno de los proyectos que hay en los distintos sectores. Hay un foro de negocios que le llaman. Hay 5 talleres, una para la zona especial de desarrollo del Mariel, en donde se va a comentar los proyectos que hay específicamente para el Mariel, y después hay otros, uno con el sector agroalimentario, otro el sector industrial, en donde estarán las contrapartes cubanas y habrá una presentación mucho más técnica de cada uno de los proyectos que... Es decir, que a partir de esta edición de la feria, no es que se hizo para esta ocasión, sino que ya queda abierto el camino a que mantenga ahora 2 líneas paralelas la Feria de La Habana. Bueno, yo creo que las decisiones al respecto irán tomándose poco a poco, a como vaya cayendo la coyuntura en cada momento, pero indiscutiblemente se pone en evidencia que una oportunidad como la feria puede servir no solo el propósito con que ha servido una buena parte de estas 32 ediciones que se han celebrado de la feria, sino también a estos otros objetivos muy importantes para Cuba, que es el desarrollo de la inversión extranjera bajo las nuevas reglas y bajo las nuevas condiciones que se aplican en el país a partir de la actualización del modelo económico y de la nueva ley de inversión extranjera. Ya que tenemos el reportaje de Rosana Thompson, antes de despedir a Orlando, quisiéramos ver qué pasó esta mañana en Expo Cuba. 246 proyectos para invertir en las más diversas esferas de la economía cubana conforman la cartera de oportunidades de inversión extranjera con un monto estimado de más de 8.000 millones de dólares. Presentada por el titular de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, la cartera de proyectos está en correspondencia con las estrategias de desarrollo sectoriales y en consonancia con las políticas aprobadas en este sentido. Los proyectos poseen estudios de viabilidad y prefactibilidad, están incluidas todas las provincias del país y constituyen una eficaz herramienta para empresarios, autoridades y agencias extranjeras interesadas en promover negocios con Cuba. Nosotros pensamos cada año actualizar la cartera. Puede haber proyectos que pasen de un año a otro, puede haber proyectos nuevos, puede haber proyectos que retiremos porque ya se iniciaron negociaciones, pero pensamos que esta es una primera base. El titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera explicó de forma detallada que hoy es muy favorable el ambiente para invertir en la isla. Destacó, entre otros elementos, el clima de seguridad, la existencia de una fuerza de trabajo calificada, así como la aprobación de un marco legal que privilegia la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Se conoció que más de la mitad de los proyectos de la cartera corresponden justamente a la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. FIAT 2014 propiciará un foro de negocios acerca de este tema y 4 talleres sectoriales relacionados con oportunidades de negocios en diferentes esferas de la economía nacional. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Es decir que la Zona Especial de Desarrollo Mariel sigue siendo estrella dentro de esto, es decir, viene de la feria anterior, viene de la feria anterior y aquí se esbozan 25 proyectos en diferentes sectores a desarrollarse como oportunidades a desarrollarse en la zona de desarrollo. Y dice que todas las provincias están representadas. Están todas en los 246 proyectos. Sí, unas con más, otros con menos, incluso hasta la Isla de la Juventud. Hay una cosa interesante, en la ley de inversión extranjera se dice que hay 3 sectores donde no habrá inversión extranjera, entre ellos la salud. Sin embargo, se habla dentro del Ministerio de Salud Pública estaría también, hay proyectos relacionados con los servicios médicos. Se excluyen aquellos sectores en su vinculación con, digamos, elementos constitucionales que son, digamos, la educación al pueblo, la salud para el pueblo o el deber de la defensa del país por las Fuerzas Armadas. Pero estos sectores, a su vez, tienen sistemas empresariales. La salud tiene sistema empresarial, tiene empresas. Y la educación también tiene su sistema empresarial. Y las FARC también. Armadas también. Y entonces, en esas instituciones puede haber oportunidades de negocio. Yo quería también señalar que esto no es estático.
esto es la primera cartera de oportunidades, pero el tiempo pues irá trayendo, saldrán a medida que se desarrolle el país, que se vaya concretando esto, saldrán nuevos proyectos. Tampoco es excluyente, puede darse el caso de que llegue una contraparte extranjera que tenga interés en una otra cosa y se analiza, que no está aquí y se analiza. Es decir, no hay que decir que no, pues se valorará y se verá el mérito que tiene para... ¿Usted destacaría algún país en particular en esta ocasión de la Feria de La Habana con su presencia en nuestro país? Bueno, hay varios países que están destacados, ¿no? Venezuela viene con un pabellón importante, con un gran número de empresarios. Obviamente España es el país más representado, con 4 o 5 pabellones prácticamente. Brasil tiene un pabellón que ha remozado y viene con un grupo importante de empresarios, pero hemos visto, bueno, que Portugal, por ejemplo, estaba un vicepresidente de Portugal al frente de la delegación que vino para la feria y que estaba muy, en dominio, en conocimiento de estos temas de los que hemos estado hablando. China ha traído un grupo de empresarios nuevos, lo cual es muy importante, y al mismo tiempo ha venido una representación de hombres de negocios para celebrar, es decir, hombres que algunos de ellos no están exponiendo, que han venido para estar presentes aquí en la feria y celebrar el comité empresarial bilateral que tuvo lugar esta tarde, y además valorar algunas de estas oportunidades de negocios que se presentan en Cuba. Bueno, siempre que se habla de feria la gente quiere ir, y no es en la Feria del Libro, no es otro tipo de feria, es una feria que tiene limitado el acceso, libre quiero decir, y es el sábado, se mantiene como el día de visita, el sábado es el día de visita abierto a la población. ¿Por qué esa restricción, Orlando? Porque, bueno, en la feria es un centro, es un lugar para trabajar. Es decir, para que estas cosas avancen, para que estas cosas se discutan y puedan en la feria lograr concretarse, o por lo menos lograr perfilarse los intereses de las partes, etcétera, pues tiene que haber un ambiente no festivo. No es, aunque no puede en un momento determinado excluir eso a otra parte, pero indiscutiblemente el ambiente básico que tiene que primar en la feria es un ambiente de trabajo. Y así es en todas las ferias de este tipo en el mundo. Bueno, hay ferias que mezclan una cosa con la otra. ¿No? De todas maneras no está cerrado. Categóricamente la cosa. El sábado es el día para la visita. El periódico Granma dice hoy que esta es la mayor feria de los últimos 12 años. ¿Por qué no la mejor? Bueno, yo creo que la caracterización de que la feria es la mejor no es anticipable, ¿no? Es decir, puede pensar que sí, que puede ser la mejor, pero la mejor es cuando tú empiezas a ver los resultados de la feria, claro. ¿Qué pasó en la feria? Y no el resultado inmediato solamente, porque hay cosas que pueden empezar a verse en esta feria importantes y que 3, 4, 5 meses después se concreten. Y entonces uno dice, bueno, valió la pena ese esfuerzo que se hizo en la feria para que 4 o 5 meses después saliera un negocio importante, una inversión, un proyecto se materializara. Bueno, ojalá que sí, que esta vez no sea solo la Estamos trabajando para eso. Sino la mejor. Gracias, Orlando. Y disculpe que le hayamos robado su tiempo, porque sé que la feria es eso, un sitio de reunión en un espacio abierto, pero sin dudas para trabajar por algo que necesita mucho el país. Para crecer hace falta inversión extranjera a un ritmo de al menos $2.000 millones al año, y en ese camino el paso que es la Feria de La Habana es importantísimo. Gracias de nuevo, Orlando. Gracias a ustedes. Concurso Yo lo vi en la mesa redonda.
Si usted ha seguido la Mesa Redonda desde sus orígenes en diciembre de 1999, seguramente tendrá sus emisiones inolvidables o favoritas. Escriba a nuestro concurso popular Yo lo vi en la Mesa Redonda y gane el derecho a participar en nuestras celebraciones de aniversario. Cuéntenos en una cuartilla sus impresiones de aquel momento inolvidable en que supo los detalles de un acontecimiento trascendente a través de la Mesa Redonda. El 30 de noviembre cierra el plazo de admisión de este concurso que lo convierte a usted en otro protagonista de nuestros 15 años. Escriba a nuestra dirección de correo mesaredonda@enet.cu y programa Mesa Redonda, calle 23, número 258, entre L y M, Vedado, La Habana. Y vamos directamente hasta la esquina de Reinaldo Taladrí, que como ustedes se imaginarán tiene que ver con lo que va a acontecer mañana. La noticia de mañana en casi todo el mundo tiene que ver con las elecciones del Congreso norteamericano. De ese tema, Reinaldo Taladrí, buenas tardes. Muchas gracias y bienvenidos a la esquina. Mañana, como le dijimos la semana anterior y le explicamos, hay elecciones generales, no de presidente en Estados Unidos. Y más o menos los pronósticos se mantienen como le explicamos la otra semana. Pero ¿de qué les quiero hablar hoy? Bueno, de un tema muy curioso, muy olvidado, y lo voy a relacionar con esto. Ustedes están viendo el título y se preguntarán ¿qué tiene que ver? Armas de destrucción masiva. Ustedes recuerdan esa frase, armas de destrucción masiva, esa palabra, esa oración como se mencionaba. Bueno, ese fue el gran motivo, el gran pretexto entre comillas, o el gran motivo entre comillas, mejor dicho, de que había que invadir Irak. Saddam Hussein tenía un peligrosísimo arsenal de armas de destrucción masiva de todo tipo, que eran un peligro para el mundo, y había que invadir Irak para evitar que esas armas en manos de Saddam Hussein acabaran prácticamente con el planeta, destruyeran Europa y los Estados Unidos. Todos los días se hablaba de eso en la gran prensa, en todo. Bueno, se invadió Irak, se ocupó Irak, y después no aparecieron las armas de destrucción masiva. No había armas de destrucción masiva por ninguna parte en Irak. Nadie pagó por eso, por haber mentido en Naciones Unidas, en el Congreso, en declaraciones bajo juramento, en comité, etcétera, pero así quedó. ¿Y de qué se trata lo que vamos a hablar hoy? Pues bien, que ahora parece que sí había y sí encontraron armas de destrucción masiva en Irak, si usted está viendo bien. Gracias a un trabajo de buen periodismo investigativo del New York Times, evidentemente bien guiado por una fuente tipo garganta profunda, se acaba de revelar lo siguiente y vamos a resumírselo en pantalla. Vamos a empezar a ver. Tras la caída de Saddam Hussein en 2003, los soldados estadounidenses encontraron alrededor de 5.000 ojivas químicas en Irak. Y en los siguientes años, al menos 17 americanos y 7 iraquíes estuvieron expuestos al gas mostaza, pero se vieron obligados a callarse. O sea, todos los que fueron expuestos se vieron obligados a callarse. Esta es la gran revelación que hace el New York Times. Pero vamos a continuar viendo otro testimonio. Este testimonio aparece en el artículo del New York Times. Dice: me sentí más como un conejillo de indias que como un soldado herido. Ha manifestado un ex sargento del ejército que sufrió quemaduras por gas mostaza, pero le fue negada asistencia hospitalaria y trasladado a Estados Unidos. Me encanta cuando oigo que no había armas químicas en Irak. Había un montón, asegura Jarrod Taylor, otro antiguo ex sargento del ejército de los Estados Unidos. Y ahora viene la gran pregunta: si encontraron estas armas, ¿por qué aceptaron sufrir la humillación, el bochorno, el desprestigio político después de todo lo que habían dicho, decir que no había nada? ¿Por qué razón? Bueno, todo parece indicar que hay 3 razones y se las vamos a poner en pantalla. Vamos a ver la primera. Estas armas químicas, concretamente, eran de la guerra entre Irak e Irán en los años 80 y habían sido fabricadas y vendidas por los Estados Unidos y los europeos a Saddam Hussein. Es decir, los soldados de Bush estaban sufriendo las armas químicas que su propio país había dado a los iraquíes cuando todavía era un aliado fiel. ¿Usted tiene alguna duda de que
ese gobierno de Irak, el mismo que después fue, el país tuvo que ser invadido, según ellos, era un aliado fiel de Estados Unidos. Vean esta foto. Ese es Saddam Hussein, siendo presidente de Irak, y el que le está dando la mano es nada más y nada menos que Donald Rumsfeld, el que fue secretario de defensa de George Bush cuando invadieron Irak. Ahí está, durante la guerra entre Irak e Irán, yendo a darle la mano y a sonreír con Saddam Hussein y venderle todas estas armas para que las usaran contra Irán, que era el objetivo que perseguía en ese momento los Estados Unidos. Esa es una primera razón. Vamos a ver una segunda. La preparación de la misión establecía que se iban a encontrar otro tipo de armas. Esta planeación o preparación fue bastante inadecuada y los militares sufrieron más duramente sus efectos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos esos soldados que están heridos, que están lesionados por el gas mostaza, es producto de una mala planificación de Estados Unidos con sus propias armas. Ni siquiera sabían dónde estaban sus propias armas, no las otras que habían inventado también, que tenía Saddam Hussein y que nunca existieron. Y vamos a ver una tercera razón. Y ahora lo más embarazoso es que, eso se lo puse yo, la mayoría de las armas químicas no fueron destruidas, estas 5.000 ojivas. Y ahora es el famoso Estado Islámico el que controla la zona en la que están estas armas, o en la que estaban. Por lo que no es descabellado que ya estén en su poder y que estén en disposición de usarlas cuanto antes. Hasta aquí los hechos. ¿Y por qué les decía de mezclarlo con lo que ocurre mañana con las elecciones? Pues bien, se ha dado un proceso electoral en Estados Unidos, se ha discutido de todo, se ha discutido mucho del Estado Islámico y de que Obama es débil y que Obama no sabe manejar la guerra, todo eso se ha discutido, pero de esto no se ha dicho una palabra. Se han gastado más de 4.000 millones de dólares en estas elecciones que se van a realizar mañana, y de esto no se ha hablado una palabra por un solo candidato, ni a la Cámara ni al Senado, a pesar de que hayan hablado de temas de política exterior. ¿No les parece curioso esto? Y por si tienen alguna duda, en el país donde no existe el secretismo, donde todo es abierto, vean lo que ha pasado. Por el momento, el portavoz del secretario de Defensa no ha querido opinar sobre las revelaciones del New York Times y el Pentágono también guarda silencio. ¿Cómo le llamaría usted a esto? ¿Secretismo? ¿Evadir la opinión pública? No sé qué nombre le pondrá. Se lo dejo. Aquí están los hechos. Lo dejo con esta pregunta. Regreso con Arlene a la mesa y le pido que recuerde leer de esto, buscar. ¿Para qué? Para, como hace 19 años, le repito, saque usted sus propias conclusiones. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. Comenzando la semana, la prensa internacional gira sus ojos de nuevo hacia Jerusalén, tierra en disputa, podría decirse, por el hecho de que los ocupantes judíos han negado todo derecho en las últimas semanas. Sobre todo en la última semana se cerró la explanada de las mezquitas al acceso libre de los palestinos, siendo como es un lugar, el tercero se dice, en donde sagrado para el mundo musulmán. Esto ha llevado hasta la explanada de las mezquitas a que se genere un nuevo punto de conflicto que podría derivar en una nueva intifada, advierten algunos. La nueva crisis explotó el pasado miércoles cuando
fue tiroteado en Jerusalén. Yehuda Glick, un rabino colono nacido en Estados Unidos, que dicen que es muy polémico, de 50 años. Él reivindica la construcción del Templo de Salomón sobre el espacio que hoy dominan las mezquitas de Al-Aqsa y La Roca, ubicada en la llamada explanada de las mezquitas, un lugar donde también la tradición judía ubica la piedra sobre la que Abraham iba a sacrificar a Isaac. En fin, determinados detalles que no es el caso ahora analizar, pero lo cierto es que en represalia el ejército israelí fue a detener al quien le había disparado supuestamente, y bueno, dicen que es imposible contar la cantidad de disparos que se hicieron sobre su cuerpo. Lo acribillaron, se dice que es una ejecución extrajudicial, y se han despertado de nuevo los ánimos violentos en esta zona. Vamos a hablar del tema con Juan Duflar Amel, periodista del periódico Trabajadores, que sigue de cerca los temas relacionados con Oriente Medio, en particular la situación en Palestina. Volveremos a vivir otra crisis que lleve a la situación de Gaza, que fue tan escandalosamente arbitraria y violenta contra el pueblo palestino. ¿Cómo ve Duflar los acontecimientos, teniendo en cuenta, que Kerry se reunía hoy con líderes palestinos, que Suecia acaba de declarar el reconocimiento, el pasado viernes, el reconocimiento del Estado palestino? Todo eso, ¿en qué medida aporta a la solución o a la crisis del problema? Bueno, buenas noches a todos. Arlene, tú has nombrado una serie de factores que convergen en una misma causa, que es la ocupación durante 66 años de Israel de la tierra palestina, su política de limpieza étnica de la población civil y su política de colonización de ese territorio. Ahora, en este tema que tú abordas, en las tensiones que se están produciendo y se continuarán produciendo, porque esta crisis no es una crisis aislada, esta es la continuidad de una crisis que, como señalaba al inicio, perdura por 66 años. Jerusalén, la ciudad santa, una de las ciudades más antiguas del mundo, donde convergen las tres religiones monoteístas, y centro histórico de importantes lugares como tú señalabas, el templo de las Lamentaciones, la mezquita de Al-Aqsa, es un monumento, el tercer monumento después de la Meca y Medina del mundo islámico, y el Santo Sepulcro, y que es un testimonio de la presencia cristiana en esa ciudad. Pero ¿qué pasa? A pesar de que se está expresando que esta situación surge por el hecho del asesinato o ejecución del rabino, en realidad tiene el antecedente en que el gobierno de Benjamín Netanyahu sigue colonizando Jerusalén, que inclusive cuando se da la partición en 1948 del Estado de Palestina, es decir, con la creación arbitraria, porque fue artificial y arbitraria, del Estado judío de Israel, la ciudad de Jerusalén quedó bajo una administración internacional de Naciones Unidas, y eso no se ha respetado en ningún momento, ni aquel entonces ni ahora. Estamos viendo imágenes de Gaza, pero tú hablabas de Jerusalén, que se ha convertido, como detallan algunos medios de prensa, en el centro del conflicto ahora. Porque Jerusalén, es decir, como tú decías, buscar la justificación del tiroteo al rabino, porque no lo mataron. Al que sí mataron brutalmente es al joven que supuestamente tiroteó al rabino. En realidad, Arlene, ¿qué pretende Israel? Y lo dice y lo proclaman todos sus dirigentes. Primero, que Jerusalén es la capital única, histórica e indivisible de Israel. Mientras que la parte ocupada por ellos en 1967, que es lo que reclaman los palestinos como su capital, ha venido siendo colonizada prácticamente. Si uno revisa y ve, como son comunes en la televisión, los mapas del territorio de Palestina, ya prácticamente no queda nada, un 8% del territorio que inicialmente
le cedió, bueno, no es la palabra, la división en 1948 a los palestinos, que era el 46% de ese territorio. ¿Qué están defendiendo los palestinos? Estamos viendo las imágenes. El derecho, exactamente. Lo verde es Palestina, lo blanco es Israel. Y miren cómo Israel se va tragando exactamente, hasta terminar haciendo prácticamente batuntanes, pequeños batuntanes de territorio. Y cuando Naciones Unidas le está reclamando, inclusive Naciones Unidas y los propios Estados Unidos, que han condenado, o por lo menos se han opuesto a esta colonización, Netanyahu diciendo que no, que va a continuar colonizando Jerusalén. Y inclusive ha anunciado la fabricación, la construcción de 1000 viviendas para los colonos judíos. Esta situación enfrenta, son los estudiantes palestinos, son la población palestina de Jerusalén la que está enfrentando también este hecho y la represión de las fuerzas policiales. Hay más de 3000 policías y fuerzas represivas en Jerusalén Oriental, tratando de contener esta situación. Pero una situación que, aunque aparentemente deriva una cuestión religiosa, porque es el derecho de los palestinos a rezar en los musulmanes en la mezquita de Al-Aqsa o en el sitio del Santo Sepulcro, no se les permite. Pero el hecho político, el hecho real, es que Israel se niega a detener la colonización en Cisjordania, mientras que la otra situación en Gaza, podremos abordarla un poco después, trae por consecuencia que hay represión también en Cisjordania, no solamente en Jerusalén, porque ¿cuántos palestinos hay detenidos hoy en Jerusalén? Más de 7.000. Más de 7.000. Bueno, se dice que Netanyahu se escudó en la seguridad, en los riesgos de seguridad, para decretar el cierre total de la explanada de las mezquitas, lo que no ocurría desde el año 1967, cuando Israel ocupó Jerusalén. Hay que recordar que en el 2000, cuando Ariel Sharon hizo aquella provocación, recuerden que era el carnicero de Sabri Shatila, ahí se inició la segunda intifada. Entonces hubo un bloqueo intenso, pero nunca se cerró totalmente la explanada de las mezquitas. De ahí que algunos dicen que esto puede tener un interés que busca Netanyahu, a quien los mayores críticos de su gobierno dicen que es un hombre obtuso y cerrado a cualquier negociación, que está tratando de cerrar la puerta a toda la negociación, y que cuando se reúnan, que esta reunión de Kerry con la dirección palestina esté con el tema de los hechos consumados, que entonces lo que se vaya a negociar es lo último que ha ocurrido y no lo que se pretendía, renovar el proceso de diálogo entre Israel y Palestina. Israel no tiene el menor interés en lograr una paz con Palestina. Esto tan es así que inclusive dentro del propio partido Likud y dentro del propio panorama político de Israel hay serias contradicciones en cuanto a esta política de colonización que él se niega a detener. También es así, el expresidente Shimon Peres y 106 altos dirigentes militares, ex dirigentes militares de la Mossad, de los mandos castrenses, le han pedido que reconozcan la necesidad de ir a las negociaciones, porque son los palestinos los que están planteando negociaciones de paz. Sin embargo, Israel no ha dado un paso en ese sentido. Bueno, dijo Nabil Abu Rudeina, portavoz del presidente palestino, que los santos lugares son una línea roja. Es un desafío descarado y una conducta peligrosa, y responsabilizó a Israel de la escalada que se está viviendo. Netanyahu, a su vez, acusó a Abbas de alentar el enfrentamiento, recordando unas declaraciones en las que Abbas reclamaba que se alejara a los judíos de Al-Aqsa a cualquier precio. Ambos líderes coincidieron en pedir la mediación de la comunidad internacional, y yo quiero que veamos lo que dijo Mahmoud Abbas, el presidente palestino, y luego inmediatamente veamos las declaraciones de la canciller de Suecia y la trascendente declaración de ese país europeo en reconocimiento al Estado palestino. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, reveló que sostuvo conversaciones con el gobierno israelí para evitar el aumento de hechos de violencia en el santuario sagrado.
El gobierno israelí y el primer ministro tenían una anterior declaración llamando a la moderación. Estamos con el sistema de seguridad. No queremos una escalada de violencia. Suecia reconoce a Palestina como Estado independiente. Se trata del primer país de la Unión Europea en dar este paso. Otros, como la República Checa, Hungría o Polonia, lo habían hecho antes de entrar en la UE. El gobierno socialdemócrata lo presenta como un acto de responsabilidad para impulsar el estancado proceso de paz en Oriente Medio. Asegura que Palestina cumple con los requisitos del derecho internacional para ello: territorio, aunque sea sin fronteras fijas, población y gobierno. Esperamos que esto sea recibido de forma equilibrada y constructiva por Israel y que nuestra excelente cooperación continúe, decía la ministra de Exteriores Margot Wallström. En noviembre de 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas elevaba el estatus de Palestina a Estado observador no miembro y reafirmaba el derecho de los palestinos a la autodeterminación e independencia a partir de las fronteras de 1967. Hace 2 semanas, el Parlamento británico aprobaba una moción instando al gobierno a reconocer el Estado de Palestina en una votación no vinculante y más bien simbólica. Más de 130 países han reconocido ya a Palestina como Estado. Representantes palestinos han animado a España a ser el siguiente en hacerlo. Bueno, y la Liga Árabe agradeció a Suecia por el apoyo a Palestina. Hay también una carta de un movimiento de izquierda, de las izquierdas israelitas, que están diciendo que es un paso por la paz, reconocer el Estado palestino. Indudablemente que lo es, Arlene. Si uno pone a valorar la victoria política que esto significa para la causa palestina, como el reconocimiento de Suecia, bien se explicaba ahí, que es el primer Estado de la Unión Europea, que lo reconoce y que abre la perspectiva de que otros países integrantes de ese bloque, bueno, como el Reino Unido, en el que el Parlamento también se pronunció por esto. España no, ya España dijo que no es el momento para tomar esa determinación, pero no obstante, y bien señalaba lo que veíamos aquí en el reportaje televisivo, de que esta victoria se está uniendo a la proclamación de Palestina como Estado no miembro observador de Naciones Unidas, pero también como miembro de la UNESCO, es decir, miembro pleno de la UNESCO. Y además de un factor importantísimo, la condena internacional que resultó para Israel, la condena y la derrota política, moral, militar que resultó para Israel el hecho de su agresión, su brutal agresión a la Franja de Gaza, que por cierto permanece aún bloqueada por aire, mar y tierra, y está imposibilitando la llamada o la posibilidad de una reconstrucción de esa área devastada, donde, bueno, se sabe 2.400 muertos, miles de 100.000 palestinos privados de sus viviendas, escuelas, refugios de Naciones Unidas. Así que, ¿qué puede brindar Israel como un paso efectivo si no deja de recolonizar Cisjordania y Jerusalén Oriental? Y si no deja de desbloquear, y si no desbloquea por aire, mar y tierra en la Franja de Gaza. Bueno, algunos critican la decisión de Suecia, dice porque no cambia nada y deja problemas sin resolver. Esto es un trabajo de la televisora Deutsche Welle en Alemania. Dice, esto responde Usama Antar, politólogo radicado en la Franja de Gaza. Dice, Suecia motiva a Francia, Irlanda y España a hacer lo mismo. Israel y Palestina son dos partes desiguales. Los israelíes colonizan a diario territorios palestinos, cortando con sus nuevas construcciones el paso y las comunicaciones con la Franja de Gaza. Todo el que use la razón se da cuenta de que la existencia de los dos estados es la única solución. Israel lo único que está haciendo es tratar de destruir esa alternativa. Hay problemas ahora incluso de comunicación. Se dice que Estados Unidos e Israel están viviendo su peor momento, porque cuando John Kerry ha invitado al negociador palestino a Estados Unidos a tratar de reavivar el diálogo, Israel responde con esta represión brutal que algunos dicen que podría ser el preludio de una nueva Gaza, y lo que es peor, Duflar, perdóname, para presentar antes que despidamos el tema de Israel colonizando Jerusalén, porque eso es darle espalda a la demanda internacional. Pero pienso que sí, Arlene. Vamos a verlo.
La Paloma de la Paz una vez más encerrada bajo la sombra de Israel. El mundo apenas se había olvidado de imágenes como estas, de este verano pasado sangriento, donde Gaza fue masacrada con las bombas de Israel. Pero Israel vuelve a atentar contra la paz. Anuncia que edificará más de 1.000 nuevas viviendas en Jerusalén Este, sobre tierras que no son de ellos, sino de los palestinos. No importa que todo el mundo, desde Oriente hasta Occidente, coincida en que lo que hace Israel es ilegal. ¿Por qué? Porque Israel hace lo que quiere. Su argumento dice que Palestina no es de los palestinos. Los franceses construían en París, los ingleses en Londres, los israelíes construían en Jerusalén. Venir y decirles a los judíos que no vivan en Jerusalén, ¿por qué? Netanyahu tiene más planes y más muerte en la mente, o al menos los palestinos le acusan de intentar apoderarse del tercer lugar más sagrado de los musulmanes, la mezquita Al-Aqsa, en Jerusalén. Los israelíes están restringiendo el acceso de los palestinos al complejo religioso, justo para que los colonos israelíes vayan ahí. El primer ministro palestino fue hasta la mezquita para advertir que Jerusalén y que los lugares santos musulmanes y cristianos son líneas rojas que nadie debe pisar. Por ello, pide ayuda al mundo. Pedimos la protección internacional de la ciudad santa de Jerusalén, la Cisjordania y la Franja de Gaza. E instamos a Israel a que 48 años de ocupación le hayan sido suficientes y que detenga la ocupación. Pero no son solo los palestinos. La indignación con Israel ha llegado incluso hasta Estados Unidos, su amigo que nunca le había dado la espalda. Mantenemos nuestra muy clara postura de que la construcción de asentamientos es ilegítima, es incompatible con la búsqueda de la paz. En Palestina arden las llamas de la indignación, protestan a diario. El retrato de la batalla de siempre es piedras palestinas contra balas de Israel. Nadie está a salvo, ni siquiera los periodistas inmunes en los conflictos armados. Esta imagen lo dice todo. Se ve cómo militares israelíes dispararon balas de goma contra dos fotógrafos que captaban las protestas con sus cámaras. Y así, los palestinos se preguntan si la Paloma de la Paz tendría los días contados, encerrada entre la ocupación israelí y un mundo que no va más allá de las denuncias verbales contra Israel, que solo le hacen cosquillas. Bueno, te doy 30 segundos para responder esta pregunta. ¿Debemos esperar otra masacre tipo Gaza de las semanas anteriores o esperaremos otra intifada palestina? ¿Qué se viene sobre Jerusalén y sobre toda Palestina? Es posible ambas cosas. En primer término, porque Estados Unidos, Israel es el infante terrible de Estados Unidos. A pesar de las declaraciones de Kerry, hay una realidad. Gaza permanece bloqueada. Cerrado el paso a Egipto para buscar los alimentos que son necesarios. No tienen luz, no tienen agua, no tienen energía. La colonización continúa en Jerusalén Este y en Cisjordania. Y Netanyahu no va a dar marcha atrás en su política de convertir a toda Palestina en un Estado israelí. Y eso no va a ser posible. Desgraciadamente, eso lo único que hace es avivar el fuego de la resistencia, como ha dicho medio centenar de figuras políticas, artistas e intelectuales israelíes que están enviando cartas a líderes internacionales diciendo que la única opción es que los países reconozcan el Estado palestino. Dice porque empezarían a ser estados en igualdad de condiciones. Mientras la ocupación sea la que marque el diálogo, no va a haber solución ni paz para Palestina. De ahí la trascendencia y la importancia. Es Israel quien fomenta los conflictos que hoy tienen lugar en Israel para que llegue a la negociación con Estados Unidos, sea con hechos consumados que viren para atrás de nuevo todo lo que se puede alcanzar. Así terminamos. Gracias, Duflar. Nos vamos. Las imágenes del día tienen que ver también con la solidaridad mundial. El avión que llegó que se acerca al territorio palestino desde Venezuela y que también lleva varias toneladas de ayuda a Gaza, así como estudiantes de medicina palestinos que irán a la Escuela Internacional de Medicina de Venezuela. Con estas imágenes nos despedimos hasta un próximo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas noches.